Este tema, jóvenes señoritas, habla acerca de los verbos. Hay una parte especial en donde se debe de conocer los modos verbales, es decir, las formas como nosotros utilizamos los verbos en distintas oportunidades de comunicación, en distintas funciones de comunicación. Las formas que tenemos para comunicarnos utilizando los verbos. Como siempre, iniciamos desde la práctica. Nos dice que tenemos que realizar una actividad. Para realizar una actividad entretenida sobre el modo o forma de comunicación que empleamos en nuestra familia, sigamos estas indicaciones. Elige dos miembros de tu familia, un varón y una mujer. Escribe algunas frases u oraciones que frecuentan en su comunicación, de ambos, ¿no? ¿Qué frases comenta el varón y qué frases u oraciones frecuenta la mujer? Luego, narra un cuento o relato corto, empleando esas frases u oraciones. Los personajes principales serían los dos miembros que hemos elegido de la familia. Revisa la redacción y ortografía, que es muy importante, y socializar la producción. Como os verán, esta es una actividad donde vamos a hacer participar, donde vamos a observar y quizás donde vamos a escuchar cómo se comunican algunos miembros de la familia, ¿no? En este caso está hablando de un varón y de una mujer. La forma o manera de expresarnos de persona a persona varía en gran medida. Cada persona tiene una manera peculiar de comunicar sus mensajes, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son jóvenes se comunican de una manera entre ustedes en su grupo juvenil. Tienen sus propias palabras, sus propios términos, frases. En cambio, las personas adultas también tienen sus propias frases para poder comunicarse. Entonces veamos qué nos dice la teoría. Acá empezamos la teoría de los modos verbales. Para empezar, vamos a ver qué es un verbo, luego complementamos qué son los modos verbales. El verbo, como sabemos desde primaria, indica acción, estado o proceso. Es el núcleo, por otra parte, es la palabra núcleo de la oración, y desde el criterio morfológico tiene variaciones de persona, número, tiempo, modo y voz. Las personas pueden ser singular y plural, las personas pueden ser primera, segunda, tercera persona, el número puede ser singular y plural, el tiempo puede ser presente, pasado, futuro, modo indicativo, subjuntivo y imperativo. La voz puede ser pasiva o activa. Los modos verbales. Nos vamos a enfocar en los modos verbales. Son las diversas formas en que la acción del verbo puede expresarse. En realidad, estos indican actitud del hablante y su intención respecto a la acción verbal. Es decir, la actitud que yo tengo para comunicarme, voy a utilizar uno de estos tres modos. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Ya? La actitud del hablante, dice, ¿no? ¿Qué intención tengo para comunicarme? Responden a las preguntas. Estas preguntas pueden ser, ¿qué actitud tiene el hablante al enunciar el verbo? ¿Qué es lo que nos pretende decir? Ejemplos. Las palabras que están con rojo son los verbos, ¿no? No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. El estudiante corría ilusionado para alcanzar su meta. Te pido que continúes con la lectura. Acá podemos ver este verbo rindas. Aquí en esta otra frase corría y en la otra frase continúa. Son tres verbos. Vamos a ir desglosando más aquí abajo. Los modos verbales en la lengua castellana son tres: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Los verbos
regulares pueden cambiar su terminación para expresar alguno de los tres modos mencionados. En el caso de los verbos irregulares, el cambio es total. Ejemplos. Entonces, como les decía, los modos verbales son tres y los verbos regulares también tienen que incluir, o sea, influye la terminación de los verbos. Por ejemplo, el verbo rendir, rindas, aquí podemos ver la terminación, cambia. El verbo correr, corría, la terminación cambia. Y el verbo continuar, continúes, cambia la terminación. Y el verbo ir cambia totalmente. A algunos de estos verbos se les llama irregulares. Los que cambian totalmente de forma son los irregulares. Vamos a enfocarnos ahora en los modos. Modos del verbo imperativo, indicativo y subjuntivo. ¿Para qué nos sirven? Vamos a ir viendo. El modo imperativo responde a la función apelativa del lenguaje. Imperativo, como ven acá, ¿ve? Se utiliza para dar órdenes, instrucciones o sugerencias, entre otros consejos. Para dar órdenes, por ejemplo, cierra la puerta, estudien ahora. Como dice acá en este cartelito, por favor, cierra la puerta. Para dar sugerencias o instrucciones, saludemos a todos, utilice barbijo y lávese las manos. Para dar consejos, si estás enfermo, pide ayuda. Beba agua para no deshidratarse. Entonces, los verbos en modo imperativo pueden acompañarse con palabras de cortesía, aspecto que implica el uso de un tono de acuerdo al mensaje que se pretende enunciar. Por ejemplo, por favor, cierra la puerta. Aquí también podemos utilizar una frase de cortesía, por favor, gracias, ¿no? Aquí veamos la conjugación en modo imperativo. ¿Cómo se conjugan los verbos en modo imperativo? Del verbo estudiar, modo imperativo afirmativo, modo imperativo negativo. Tú estudia. Tú no estudies. Usted estudie. Usted no estudie. Nosotros estudiemos. No estudiemos. Vosotras, vosotros estudiad. No estudiéis. Ustedes estudien. Ustedes no estudien. Entonces, en este modo imperativo, podemos reconocer que hay un modo imperativo afirmativo y un modo imperativo negativo. ¿Ya? También te presentamos los verbos irregulares y su conjugación imperativa de los pronombres tú y ustedes en segunda persona. El infinitivo sería estos verbos en infinitivo: decir, hacer, ir, poner, salir, ser, tener, venir. En el imperativo tú sería di. En el imperativo ustedes, dinos. Es decir, como si nosotros estuviéramos dando una orden. Que diga, que nos diga, ¿no? Tú, di. Ustedes, dinos. Hacer, haz. En ustedes, hagan. En ir, ve. En ustedes, vean.
Aquí me parece que hay un error, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, del infinitivo ir sería el imperativo tú ve, y del imperativo ustedes vayan sería, ¿no? Aquí lo cambiaron o se equivocaron al poner vean del verbo ver, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta muy bien lo que estamos escribiendo, cómo estamos escribiendo. Este modo, dice, se aprecia en textos poéticos, diálogos, narrativos, entre muchos. Como ejemplo de texto narrativo tenemos Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Este es el título, ¿no? Ahora veamos el modo indicativo. El modo indicativo es el modo objetivo con que el hablante emite un enunciado sin formar parte de él. Expresa acciones de la situación real. Por ejemplo, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Como vemos, este modo indicativo es el modo objetivo con el que el hablante emite un enunciado, sin formar parte de él. Es decir, no se incluye, no pone el pronombre yo. Otro ejemplo, los estudiantes fueron a la biblioteca del cómic. En este enunciado dice, expresa acciones de situación real. Ese es el modo indicativo. Se conjuga en 4 tiempos. El ejercicio con el verbo ir, vamos a conjugar en presente y pretérito imperfecto. Del verbo ir. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Son pronombres, ¿no? En el presente, yo voy, tú vas, él, ella, usted va. En pretérito imperfecto, yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba. Y aquí en el modo plural, nosotros, nosotras, vamos. Nosotros, nosotras, íbamos. Estamos hablando aquí del pretérito imperfecto, es decir, del pasado. Aquí vamos a ver el pretérito indefinido y del futuro. Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue. Y en el futuro, yo iré, tú irás, él, ella, usted irá. Es entonces este modo indicativo donde se forma enunciados, donde la situación se expresa se expresa acciones de situaciones reales, donde no se incluye el yo. Ahora veamos el modo subjuntivo. El enunciado se manifiesta de modo subjetivo, como una creencia, opinión, un deseo. Ejemplo, quizá ellos tengan problemas. Ojalá hubiera ido al concierto. Creo que mejor entras en cuarentena. Aquí estamos viendo que se puede manifestar una creencia, una opinión o un deseo y de manera subjetiva. El modo subjuntivo aparece mayormente en oraciones subordinadas detrás de una conjunción como que, sí, aunque. También detrás de expresiones incertidumbre, deseo, mandato, permiso, petición, consejo, sugerencia, insistencia, exigencia. Ejemplo, de incertidumbre tenemos, es posible que hoy truene. De deseo, ojalá que hagan panes. Queremos que juegues fútbol. Acá estamos viendo que se puede ver las expresiones, los enunciados de creencias, opiniones o deseos, ¿no? Puede haber un mandato también. El médico ordena que el paciente levante las manos.
A continuación dice presentamos la conjugación del modo subjuntivo en el verbo estudiar. Yo estudié en el presente, en el pretérito perfecto, yo haya estudiado. Aquí hay la unión de dos verbos utilizando el auxiliar haya. En el pretérito imperfecto tenemos yo estudiaré o también yo estudiase. En el pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera o hubiese estudiado. Aquí tenemos también dos verbos, hubiera o hubiese, que acompañan a otro verbo. Este verbo es auxiliar. Hubieras o hubiese. También acá en el futuro perfecto también se utiliza hubiere o hubieres. Es diferente aquí que el de acá del pluscuamperfecto. Aquí se pone hubiese. Y aquí hubiere en el futuro perfecto. Aquí también nos muestran algunos ejemplos de verbos conjugados. El abogado recomendó que hiciéramos o hiciésemos los trámites de una vez. Me preocupo que estuvieras o estuvieses en problemas. Me gusta que hayas comprado pastel. Aquí vemos que hay dos verbos, uno que es auxiliar, el hayas. El modo subjetivo en la redacción de texto. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo se los utiliza? En la redacción de textos. A la hora de elaborar textos debemos utilizar el modo subjuntivo de los verbos, solo cuando sea necesario, porque permite expresar duda, posibilidad, necesidad y deseo. Contrario a ello está el modo indicativo, que expresa acciones de la situación real, como se ha explicado. Entonces, lo que más se abunda en la utilización, en la redacción de textos, es el modo indicativo. Y el modo subjuntivo se utiliza en algunas ocasiones. Como que dice modo subjuntivo es irreal y el modo indicativo nos muestra lo real. Podemos utilizar el subjuntivo en los diálogos y en los poemas, no en todos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de poemas. Quiero, de Jorge Bucay. Estos son los verbos, los que están escritos con negritas son los verbos. Ya ustedes se encargan de estudiar, de leerlo y de identificar, dice acá, ¿no? Identifiquemos la aplicación de los modos verbales en la siguiente canción. En esta primera parte, que es este poema, nos muestra los ejemplos y en negrita están los verbos. Aquí ya tenemos que identificar, dice, la aplicación de los modos verbales. En este poema, en esta canción dice, yo no te pido. Aquí hacemos la búsqueda de los modos verbales. En esta actividad dice, identifica el modo subjuntivo en el poema y responde de qué trata. Tenemos que identificar, antes de identificar tenemos que saber muy bien cómo se lo ubica al modo subjuntivo. Hay dos modos, ¿no? Un modo indicativo y el modo subjuntivo. El modo imperativo casi no se utiliza. Más se utiliza en lo que es la expresión verbal y en los diálogos. Aquí nos dice elaboración de textos argumentativos con las características estudiadas en los verbos. Los textos argumentativos, como indica su nombre, donde tienes que escribir argumentos, los argumentos que indiquen que tengas que convencer o persuadir al lector de lo que estás diciendo. Los textos argumentativos contienen planteamientos, justificaciones y alegaciones con el objetivo de persuadir al lector
sobre un determinado punto de vista acerca de la temática. Se organiza en tres apartados: introducción, desarrollo y conclusión. En una breve exposición, la introducción es una breve exposición donde se pretende captar la atención del lector. A la introducción continúa el planteamiento de la tesis, que es la idea principal de la cual se reflexiona. Aquí estamos hablando de textos argumentativos, es decir, de algo que nosotros queremos escribir sobre algo que hayamos investigado y que queremos convencer a las otras personas de lo que piensan está errado y que lo que nosotros hemos investigado puede ser la mejor opción para que podamos comprender un hecho o una situación o un tema. Entonces, en este esquema que tienen, en esta estructura que tiene el texto argumentativo, podemos plantear la idea que tengamos acerca de un determinado tema. En la introducción, que dice que es una breve exposición donde se pretende captar la atención del lector. A esa introducción que estás empezando, continúa el planteamiento de tu idea principal o de tu tesis, lo que tú piensas acerca de ese tema que se está planteando, que es la idea principal de la cual se reflexiona. En el desarrollo, se presentan las pruebas o argumentos para apoyar o refutar la tesis. Es decir, puedes escribir 2, 3, 4 párrafos en donde presentas argumentos, ¿no? Apoyando a lo que habías dicho en la introducción o quizás refutando también lo que se había dicho en la introducción. Y en la conclusión es la parte final que contiene un resumen de todo lo expuesto. Y claro, como dice conclusión, entonces debe haber un tipo de solución, ¿no? ¿A qué punto se ha llegado? Ejemplo. Mi tesis sería: fumar perjudica seriamente la salud. Los argumentos para apoyar mi tesis, ¿cuáles serían? Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un número elevado de la población. Ahí estoy presentando un argumento, ¿no? Otro argumento: está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Ahí ya tengo dos párrafos en donde estoy dando dos razonamientos o si no también dos argumentos. Y en la conclusión, ¿qué puedo poner? Atendiendo a los razonamientos expuestos, reafirmamos que fumar perjudica seriamente la salud. Se vuelve a plantear la tesis. ¿Ya? Ese es un texto argumentativo. Ahora, aquí empiezan las actividades de valoración y las actividades de producción. Veamos qué dice en la valoración. El uso de los modos verbales no es solo a nivel gramatical, sino a nivel comunicativo, y eso es muy cierto, porque nosotros nos comunicamos ¿en base a qué? En base a palabras que nosotros conocemos, nosotros manejamos términos, vocabulario que nosotros tenemos para comunicarnos. La manera en que nos comunicamos determina nuestra interrelación con los demás. A partir de este principio, respondamos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocer los modos verbales? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante conocer los modos verbales y para qué nos sirve? Hasta en este tema hemos visto en la teoría 3 modos verbales, ¿no? Estos modos verbales habíamos dicho que todos se pueden utilizar en textos escritos, en diálogos, en diálogos y en otras formas de comunicarse verbalmente. El otro modo se puede utilizar en las narraciones. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros como estudiantes, como personas? ¿Para qué nos sirve? ¿Y por qué es importante? De acuerdo a tu análisis y reflexión, respondes esa pregunta. La segunda pregunta: ¿en qué situaciones recomiendas emplear cada modo verbal?
¿En qué situaciones no? Da ejemplos. Tenemos que, si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, tenemos que volver a leer la teoría y ver en qué situaciones podrías recomendarnos usar los modos verbales. ¿Por qué es importante saber elaborar textos argumentativos? ¿En qué nos favorece? La última pregunta relacionada a este ejemplo de acá. ¿En qué nos favorece? ¿Ya? Y las actividades de producción, que también son muy importantes, porque aquí se puede ver la capacidad que tienes de producir algún texto escrito. Vamos a escribir nuestros textos argumentativos empleando los modos verbales estudiados. Elige las temáticas según la relevancia que tienen en la actualidad. Primero, vamos a recordar que estos son textos argumentativos. Tiene que haber una tesis, un cuerpo. En el cuerpo tienen que estar los argumentos y una conclusión. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Qué nos dice acá? Elige las temáticas según la relevancia que tienen en la actualidad. ¿Qué temáticas pueden ser? Pueden ser de la actualidad, lo que tenemos abundante noticia, puede ser la vacunación contra el COVID-19. También puede ser las personas que aún estando en cuarentena o quizás en ley seca siguen saliendo a las calles. Algunas temáticas que sea social, ¿no? Algunas temáticas que estén en nuestro entorno, en las noticias, en los medios de comunicación que veamos. Indaga, dice, sobre esas temáticas para ampliar tus conocimientos. Plantea de manera secuencial y coherente los 3 apartados de tu argumentación. ¿Cuáles son esos 3 apartados? Estos 3: tesis, argumentos y conclusión. Luego, comparte con tus compañeras y compañeros de curso. Eso lo tendríamos que hacer en una clase cuando tengamos que socializar, ¿no? Esas son la teoría, la práctica y la producción. Bueno, en realidad sería de este tema, la teoría, los modos verbales, también estas preguntas para la valoración y estas últimas preguntas para la producción. Sin olvidarnos que en la primera parte, al inicio del tema, también hay actividades y en medio del tema también hay otras actividades, ¿no? Esta parte con amarillo es la parte del inicio. Y esta parte con azul es la teoría. Luego vamos abajo, vamos bajando en el tema, en la cartilla, y vemos algunas actividades en medio encontramos, y al final encontramos las actividades de valoración y la producción. Eso sería el tema.